Le pido a Alejandro López, para irnos en este orden, derecha-izquierda, que inicie su intervención. Sonará otra vez a los 8 minutos el celular y 2 o 3 minutos después concluimos. Pues muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a los organizadores de este importante foro. Muchísimas gracias a Alberto Capella por la invitación. Es realmente un gusto enorme poder participar en esta iniciativa. Muchísimas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de venir a escucharnos. Muchísimas gracias a mis compañeros panelistas por compartir este foro. Aquí hacen una pregunta que es bien subversiva, ¿no? Que es: si fueras presidente, ¿qué harías para resolver la crisis de inseguridad? Bueno, si yo fuera presidente, sería una señal incontrovertible que perdí la razón y no me deberían de hacer caso. Pero bueno, déjenme echar un par de pasos hacia atrás, ¿no? En México se acusa a menudo al gobierno federal y en menor medida a los gobiernos estatales de confiar solo en la fuerza, ¿no? De concentrarse en los síntomas de la crisis de seguridad y no en sus causas estructurales. En particular, el reclamo es no contar con una estrategia de prevención que modifique las condiciones sociales que permiten la expansión del delito. Ahora, ¿es justa esta crítica? Yo creo que no, o no, al menos no del todo. La administración federal anterior, en la cual tuve el honor de participar, se pusieron en marcha varios programas sociales con una clara orientación de seguridad, ¿no? Estaba un programa que se llama Escuela Segura, Rescate Paz Público, etc. En la actual, de la cual yo creo que nos va a hablar más Eunice Rendón en su participación, a través del llamado PRONAPRED, el Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, se destinaron más de 10,000 millones de pesos en 4 años a esfuerzos de prevención en más de 60 zonas urbanas. Y a esto habría que añadirle muchos otros programas, tanto federales como estatales, dirigidos a atender factores específicos de riesgo, así como un gran número de intervenciones encabezadas por gobiernos municipales. Pero bueno, vamos a asumir que todo esto sea insuficiente. Si todo esto es suficiente, entonces ¿qué debería hacer el gobierno? O en los términos de la pregunta planteada en este foro, ¿qué debería de hacer el presidente de la República? ¿Qué tipo de intervenciones sociales debería poner en marcha para reducir la inseguridad y la violencia? Y aquí creo que el problema, la respuesta es bastante más complicada de lo que parece a primera vista. Y es más complicada porque, en primer lugar, no hay una relación directa y mecánica entre desarrollo socioeconómico y reducción del delito. Es cierto, sin duda, que las sociedades más prósperas, más igualitarias, tienden a ser también las más seguras. Piensen en Escandinavia, por ejemplo. Pero es igualmente cierto que las sociedades más seguras tienden a ser también más prósperas y más igualitarias. El sentido de la causalidad no necesariamente está claro ni es unidireccional. Y pudiera existir un tercer factor, cierto nivel de desarrollo institucional, por ejemplo, que explicara al mismo tiempo seguridad, prosperidad y equidad. Existen asimismo, y esto es importante recordar, muchos ejemplos de sociedades tradicionales, sociedades campesinas, sociedades rurales, que son esencialmente seguras. Seguras al menos en el sentido de no sufrir de violencia criminal, aun si persisten otras formas de violencia, ¿no? Violencia intrafamiliar, conflictos de tierra, etc. Más acceso, es importante recordar que más acceso a satisfactores materiales no hace necesariamente más segura una sociedad, ¿no? Hay de hecho alguna evidencia que en ciertas fases de desarrollo el crecimiento económico está asociado a un incremento del delito, porque al fin y al cabo con más crecimiento hay más cosas que robar, ¿no? Por otra parte, en todo momento y en toda sociedad, una porción mayúscula de los delitos es obra de una fracción minúscula de la población. No más de unos cuantos miles de personas. Algún día hice una estimación gruesa, llegué a la conclusión que más o menos 120,000 personas son responsables en cualquier momento dado, no necesariamente son las mismas, pero en cualquier momento dado son responsables del 80% de los delitos predatorios. Esto en un país de 120 millones de personas, ¿no? No más de unos cuantos miles de personas son responsables en cualquier momento dado de un porcentaje elevadísimo de los actos de violencia criminal. La inmensa mayoría de los pobres, esto también es muy importante, la inmensa mayoría de los pobres, de los niños, de los marginados, de los desempleados, no roba, no extorsiona, no secuestra y no mata, ¿no? Esto tiene, a mi juicio, una implicación de fondo. Para propósitos de seguridad, buena parte del presupuesto invertido en programas sociales
de corte general se desperdicia. En gigantesco número, sus beneficiarios no cometerían delitos sin importar si reciben o no el apoyo, porque lo que los frena son otras causas, ¿no? Y eso significa que esas intervenciones, por tanto, no merecen presupuesto. Pues no, tampoco, ¿no? Si un programa social se justifica en sus propios términos, si reduce la pobreza, si mejora las condiciones de salud, si tiene algún otro tipo de efecto social positivo, pues adelante, que se financie, que se promueva. Si además tiene algún impacto sobre los índices delictivos, qué mejor. Pero por lo regular, esto de nuevo es un tema a señalar, los escopetazos presupuestales no son la mejor manera de prevenir los escopetazos físicos. Es mucho mejor idea direccionar los recursos hacia poblaciones donde hay mayor propensión a cometer delitos. Déjame darle algunos ejemplos. Uno, por ejemplo, usuarios dependientes a la heroína, que en México son muy pocos, ¿no? Pero tienden a cometer una cantidad excepcional de delitos, particularmente en zonas fronterizas. Por eso las llamadas terapias de sustitución o mantenimiento, ¿no? Donde se les provee de manera controlada sustitutos a la heroína, metadona, buprenorfina, o incluso en algunos países europeos donde se les da heroína médica, ¿no? Son muy costo efectivos, ¿no? Cuestan relativamente poco y previenen muchos delitos. Otros programas, por ejemplo, programas de reinserción social de preso, donde hay intervenciones múltiples y sostenidas dentro y fuera de la prisión, atención psicológica, capacitación laboral, etc., pueden ser igualmente efectivos. No son baratos, vale la pena destacarlos, y no sirven para todos los reclusos, pero hay evidencia sistemática de que pueden reducir de manera significativa la reincidencia, particularmente cuando se trata de primodelincuentes. Ahora, hay algunas intervenciones un poco más generales, pero aún con cierto grado de focalización, que pueden dar buenos resultados, ¿no? Por ejemplo, la ampliación de la jornada escolar, las escuelas de tiempo completo, sobre todo en comunidades con altos índices delictivos, hay evidencia que dan buenos frutos por un mecanismo que es muy directo, ¿no? Que dejan menos horas sin supervisión a adolescentes, particularmente en las tardes. Es particularmente importante en aquellas comunidades donde las madres salen a trabajar todo el día, los madres y los padres. También en este grado, en este nivel de programas generales, prácticamente cualquier intervención que reduzca de manera significativa el consumo de alcohol probablemente tiene un efecto positivo. Y esto me refiero, por ejemplo, restricciones a la venta, restricciones en el número de puntos de venta o en los horarios de venta, o incrementos de precios, por ejemplo, por la vía de los impuestos especiales, muy probablemente tienen efectos positivos. Ahora, más en el largo plazo, más pensado en el largo plazo, por ejemplo, la atención perinatal, tanto médica como psicológica para madres adolescentes, es una buena idea, ¿no? Hay una correlación importante entre ser hijo de madre adolescente y la actividad delictiva muchas veces después, ¿no? En el mismo sentido, talleres de autocontrol, talleres de disciplina impartidos en niños de primaria en comunidades de riesgo tienen buenos resultados, digamos, en el mediano plazo. Ahora, más en el terreno de desarrollo urbano y la prevención situacional, donde hay también, por ejemplo, evidencia de que el cierre de algunas calles, la peatonalización de algunas calles, puede evitar algunos delitos, por razones que también son bastante obvias, ¿no? Después de un arma, el instrumento más útil para un delincuente es un vehículo, ¿no? Para darse la fuga y para cometer el... Asimismo, algunas formas de recuperación del espacio urbano, ¿no? Englobadas en lo que se conoce como prevención del delito mediante diseño ambiental, CEPTED por sus siglas en inglés, pueden tener efectos disuasivos y a veces, de nuevo, por razones muy obvias. Se abre el espacio, ¿no? Se abre el espacio y se reducen lugares para esconderse. Por ejemplo, también la ubicación de luminarias puede tener efectos importantes, ¿no? Ahora, no quiero hacer una lista exhaustiva, ¿no? Hay muchas intervenciones sociales, muchas intervenciones urbanas para las cuales existe evidencia de efectividad, ¿no? Cualquier propuesta seria en materia de seguridad debe incorporar a estas iniciativas. Sin embargo, con esto ya voy a cerrar, hay que entender las limitaciones. Se trata en su mayoría de programas altamente focalizados, dirigidos a poblaciones muy específicas de infractores actuales o potenciales, con efectos que en ocasiones solo son visibles en el mediano y largo plazo.
complementan, pero no sustituyen la acción de las instituciones de seguridad y justicia, ¿no? El delito y la violencia se combaten en muchos terrenos y con muchos instrumentos. La política social, la política de prevención es una de ellas, pero no puede ser ni la única ni probablemente la principal. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. El tiempo, que va a ser, insisto, más amplia la posibilidad de dialogar con la sala. Alguien dice por ahí, ¿y los valores? Entonces, no resisto la tentación de preguntarte, ¿qué te parecería, no sé, se me está ocurriendo, una constitución moral? ¿Qué opinas? Un minuto. Creo que la moral no se legisla, pero bueno, en efecto, digamos, es decir, la internalización de valores, yo creo que es una manera de restringir, de contener la actividad delictiva en el largo plazo. Las restricciones informales, los controles informales tienden a funcionar mucho mejor que los controles formales, ¿no? La noticia más importante del día de hoy es una que no va a cubrir nadie. El día de hoy, la inmensa mayoría de los mexicanos no va a robar, no va a extorsionar, no va a secuestrar, no va a matar. La gigantesca mayoría. ¿Por qué? Porque tienen temor a ser detenidos, por favor, ¿no? Dar los niveles de impunidad no es la disuasión lo que los está frenando su Pepe Grillo interior, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos activar eso? Yo creo que sí es una pregunta de fondo. Lo que no me queda muy claro es qué se puede hacer desde la política pública para activar esos controles informales. Hay alguna evidencia de algunos tipos de programas que pueden funcionar en ese sentido, pero no, yo tengo la impresión, y no, esto es más, que las campañas muy generales, ¿no? Muy de escopetazo, no creo que funcione muy bien. Yo creo que tienen campañas muy dirigidas a grupos muy específicos. Gracias, Alejandro.